Anem a començar, o millor dit, acabar. Aquesta serà l'última conferència d'aquestes jornades de qüestions pastorals, que bajo el título Francesc y la pobreza, un testimonio personal, el padre José Antonio Medina nos ofrecerá. Para presentarle sería suficiente, a mí me gustaría poderlo hacer solamente con 3 palabras, lo que pasa es que me pediréis más, pero sería sacerdote, periodista y escritor, remarcando, ayer tuvimos una presentación en la parroquia, remarcando en letra grande lo de sacerdote, gracias a Dios. Pero para decirles algo más, os puedo decir que el padre José Antonio nació en San Martín, Mendoza, Argentina, en el año 1963, de padre granadino y madre argentina. Fue ordenado sacerdote por Monseñor Juan Rodolfo Laíse en el año 1991, de quien fue delegado episcopal de comunicación social. Ha escrito en diversos medios de comunicación, tanto en Argentina como en España, recibiendo en el año 1994 el premio la distinción Santa Clara de Asís por sus escritos periodísticos. Ejerció su cargo pastoral como párroco en parroquias de San Charbel, San Luis, Nuestra Señora del Carmen, en Vilde, Nuestra Señora de Fátima, Valentina Alsina y Nuestra Señora de las Angustias en Aranjuez, aquí en España. En su diócesis de Avellaneda, Lanús, Buenos Aires, ha sido delegado de prensa y difusión. En el 2003 fue nombrado secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Comunicación Social del Episcopado Argentino, cargo que le permitió durante 6 años trabajar muy de cerca con el, en aquellos momentos, cardenal Jorge María Bergoglio. Ahí le trató personalmente y de ahí parte, gracias a Dios, pues eso, su experiencia personal con él. Fue realizador de programas de radio y televisión. Y lo de escritor es porque ha publicado ya 7 libros. Uno de ellos sobre Benedicto XVI, el Papa del Nuevo Milenio, el primer libro que escribió un escritor latinoamericano sobre el Papa Benedicto, y el último, que es Francisco, el Papa de Todos, que ya se está preparando su 3ª edición porque ayer, aquí en nuestra ciudad, en una parroquia, se agotó la 2ª edición. Los 10 últimos números se agotaron. Es decir, que hasta que salga la 3ª edición no hay manera de adquirirlo, pero será pronto. El padre José Antonio es licenciado en Teología Espiritual en la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid. La tesina de su licenciatura la realizó hace poquito, sobre las enseñanzas de Jorge María Bergoglio, con sus escritos comprendidos entre los años 1983, 82 y 2013, con el título Claves teológico-ignacianas del cardenal Bergoglio, Espiritualidad y Misión. Además de la licenciatura, ha realizado también un máster en Mística y Ciencias Humanas en el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista de Ávila, que un poquito fue el motivo por el cual vino a España. Actualmente está preparando su doctorado con un estudio sistemático sobre la totalidad de la obra de Jorge María Bergoglio, además de pretender y querer incursionar sobre su incipiente magisterio petrino. Ha ejercido también de capellán y confesor auxiliar en el Santuario de Lourdes, en Francia. Actualmente reside en la diócesis de Cádiz y Ceuta, donde es y ejerce el cargo de director espiritual del Seminario Mayor Diocesano San Bartolomé. También capellán de las religiosas de María Inmaculada y tiene a su cargo programas de evangelización en Radio María, todos los viernes a las 11:30, de 11:30 a 12, y también en la cadena COPE Cádiz. El padre José Antonio, pues lógicamente le agradecemos tenerle entre nosotros, ofreciéndonos la oportunidad de gozar y de aprender a través de su presentación sobre quién es el padre Jorge Mario Bergoglio. Él, en el fondo, nos quiere mostrar que es el mismo, que actualmente pues, es el Papa, y que lo que está haciendo ahora es lo mismo que ha hecho durante todo, diríamos, su ejercicio pastoral, mostrando su testimonio de coherencia, cómo vive, como decíamos ayer, con gestos concretos, su cercanía con los pobres,
con los más necesitados, su identidad con Cristo, su espiritualidad de caridad, su gran humanidad y su cercanía. En el fondo, Evangelio, ayer también salió Evangelio hecho vida, no solo con palabras, sino que una vez más veremos que una imagen, un pequeño gesto, vale mucho más que 1000 palabras. El Papa no solo nos ofrece unas indicaciones de cómo debemos vivir en la Iglesia, sino que Él lo vive para que nosotros nos animemos a seguir su camino, su ejemplo. Gracias ya desde su inicio de la aportación que ahora podremos gozar. Buenos días, muchas gracias. Agradezco profundamente al doctor Albert Ribot, que ha tenido a bien invitarme y ser parte de estas prestigiosas jornadas. Bueno, ha quedado claro por la presentación del padre que no voy a hablar de Messi. De Messi no vamos a hablar y habría mucho para hacerlo. Simplemente compartirles, cuando me invitaron a estas jornadas, yo primero pensé en presentar una ponencia académica, ya que la tesina, uno de los capítulos de mi tesina de licenciatura, toca estos temas que hemos venido compartiendo ayer y hoy. Pero luego pensé, hoy prácticamente a tiempo real conocemos lo que el Papa dice, lo que el Papa enseña, hemos sido ilustrados de una manera más que interesante estos días. ¿Por qué no presentarles y compartir aquellas cosas que no están en ningún libro? Aquellas cosas que yo he compartido con el Padre Jorge y que son parte de este primer libro que anoche presentamos en la parroquia de la Medalla Milagrosa, que se llama Francisco, el Papa de Todos, y que un editorialista español ha tenido a bien distribuir aquí en España. Lo que le comparto a partir de ahora entonces son esas vivencias desde una clave. Vamos a conocer las grandes líneas de la vida del Papa Francisco, intentando remarcar los aspectos de lo que hoy él nos presenta con tanta fuerza, su opción preferencial por los pobres. Preferencial, pero nunca excluyente, opción por los pobres, no como fruto de la aceptación de una ideología, sino como consecuencia de una vivencia evangélica muy profunda. El padre me presentaba como sacerdote, periodista y escritor, y yo, como cualquier sacerdote, me considero un privilegiado, porque siendo muchacho soñaba con ser periodista, con escribir, y ya me estaba encaminando hacia eso, y de pronto Dios irrumpió en mi vida, buscándome, eligiéndome para ser sacerdote, y con el paso de los años fui sacerdote y pude volver a esa vocación primera, haciendo la licenciatura en periodismo, y comenzando a escribir estos libros que voy siguiendo con el ratón, que fueron mis primeros libros, aquel sobre Benedicto XVI y el actual Francisco, el Papa de Todos. Y este año, Dios mediante, en este curso verán a luz 3 libros nuevos, uno que está ya casi saliendo a la venta en Argentina, sobre Brochero, el primer sacerdote beato que tenemos en mi país, y luego mis 2 primeros libros editados en España, que uno saldrá a la venta en torno a la Pascua de Resurrección, Divina Misericordia, la devoción del Papa Santo, y en torno a esa fecha, abril o mayo, la editorial de la Pontificia Universidad de Comillas tiene a bien editar mi tesina sobre Jorge Bergoglio con el título Soy jesuita, soy hijo de la Iglesia. Aquí tenemos el ancho mundo y nos vamos a ubicar geográficamente en la tierra de este Papa que el día que salió a saludar a la Iglesia y al mundo nos dijo: sabéis que el deber del cónclave era dar un obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo. Y ciertamente que nos situamos aquí, por aquí está Barcelona, y mi país está al fin del mundo. Casi 11.000 kilómetros distan de Argentina a Roma. Y claro, para nosotros, un argentino, un chileno, un uruguayo, pensar en tener un papa de nuestra nacionalidad era una utopía, era un imposible. Recuerdo siempre cuando estaba todavía en una parroquia en Buenos Aires,
una familia muy querida de la obra, estas familias con 8 o 9 hijos, no todos así en escalera, divinos, habían viajado a Roma para conocer al Papa. Y viene el más pequeñito trayéndome un regalo del Vaticano y me dice, padre, conocí al Papa. Y yo le digo, ¿y cómo es el Papa? Dice, el Papa es así. El Papa es así, claro. Eso es para nosotros el Papa. Alguien que alguna vez en la vida, lo que tenemos la suerte de viajar, lo vemos en el Ángelus del domingo. El Papa es así. Bueno, ahora tenemos la gracia de, por lo menos yo decir, un sacerdote con el cual trabajamos pastoralmente, que fue nuestro obispo y cardenal primado. Yo me he confesado en muchas oportunidades con el padre Jorge. Hoy tenemos la gracia, por ejemplo yo, de estar por diferentes lugares de la geografía de este país hablando de él, cosa que me llena de mucho orgullo y de mucha emoción. Bueno, desde el fin del mundo llega el Papa Francisco. Este es el territorio de mi país, 42 millones de habitantes, 3 millones menos que España, con un 88% de católicos, o por lo menos de bautizados, y en este rinconcito está la Arquidiócesis de Buenos Aires, con 3 millones de habitantes, donde el actual Papa Francisco, desde el año 1992, fue su obispo auxiliar, obispo coadjutor y luego arzobispo y cardenal primado de la Argentina. Si ustedes van leyendo los libros que se están publicando, las cosas que los argentinos decimos del Papa, somos terribles, ¿no? Hoy medio país es amigo del Papa Bergoglio. Y bueno, alguien que alguna vez viajó con él en el metro, ahora dice, mi amigo es el Papa, ¿no? Bueno, yo, por respeto al Santo Padre y por respeto a mí mismo, yo siempre que hablo del Papa digo, yo no he sido su amigo, ni lo soy, me honraría su amistad. Yo no he sido del núcleo íntimo de sus colaboradores, ni lo soy, algo que me honraría ciertamente. Simplemente, como sacerdote que un día comencé a trabajar en el Episcopado Argentino en comunicación social, fui teniendo cierta relación con él, algunos trabajos compartidos, algo les mostraré ahora. He sido un colaborador en cosas muy puntuales, a quien admiro y quiero mucho, y bueno, verán luego en las fotos donde estamos juntos. Creo que también él algo me quiere a mí, ya lo veremos después. Bien, yo le conocí así, en el año 1998, 97, 98, yo volvía en ese tiempo era más joven y tenía menos kilos, y salía a correr por un parque que hay en Buenos Aires 3 veces por semana. Volví a mi parroquia en el metro, allí le decimos subte, y yo venía con ropa deportiva, no venía, por supuesto, vestido de sacerdote después de salir a correr, y pude presenciar una escena similar a esta que están viendo, el cardenal Bergoglio sentado en un coche del metro, como un viajero más, y la gente que lo miraba y las señoras se codeaban, pero es realmente nuestro obispo, ¿no? El obispo nuestro de Buenos Aires, que viajaba siempre, nunca aceptó el coche oficial y se trasladaba de parroquia a parroquia o según la actividad que tenía, siempre en el transporte público, en el metro, que en una gran ciudad como Buenos Aires es el transporte más eficaz y más rápido, y también en el autobús. Y como lo vemos aquí en esta foto, se ve que bastante indiscreta, muchas veces hasta confesaba a aquel que se lo pedía en sus viajes. Del año 2001 al 2006 yo tuve la gracia de colaborar en cosas muy puntuales con él. Aquí ven a mi obispo de incardinación, quien llega a mi diócesis en el año 2001. Yo ya era delegado de prensa, vocero del anterior obispo. Llega Monseñor Frasia, me confirma en ese puesto y me deriva a trabajar en el episcopado como referente de toda la zona sur de Buenos Aires ante la comunicación social del episcopado argentino. 3 años después me nombran, aquí llaman en el episcopado español, director ejecutivo o secretario ejecutivo de esa comisión de comunicación social, y es ahí donde pudimos trabajar y compartir muchos y distintos momentos con el cardenal Bergoglio. Esta foto es de la primera vez que yo pude entrevistarlo.
Yo no voy a hacer continua referencia al tema de la pobreza o de la caridad porque estaría de más. O sea, yo voy a ir presentando anécdotas, vivencias, gestos, y ustedes van a comprender muy bien cuál es el sustento de todo esto que él hoy nos remarca con fuerza acerca de la opción preferencial por los pobres. Jueves Santo del año 2001, primera Pascua de Resurrección, primera Semana Santa que él vive como cardenal, y decide no celebrar la ceremonia del lavatorio de los pies en la Catedral Metropolitana y decide ir al Hospital Muñiz. Es un hospital muy grande de la ciudad de Buenos Aires con un pabellón para enfermos de SIDA. Y decide lavarle los pies a 12 niños enfermos de SIDA. Hoy, 2014, acercarnos en nuestra labor pastoral a un enfermo de SIDA, sabemos que acercarnos, tocarle, darle los sacramentos, dialogar con él, no nos vamos a contagiar. 2000, 2001, esto no se conocía. ¿Quién se acercaba a un enfermo de SIDA? Bien, el padre Jorge, él los eligió y aquí lo vemos, besando a esos niños, abrazándoles, diciéndoles al oído, reza por mí. Terminada la misa, había un grupo de periodistas, estaba yo también, le entrevistamos, no hablaba tanto como ahora, era muy difícil sacarle un testimonio periodístico en aquellos años, pero le preguntamos que por qué, qué hacía ahí, por qué había optado por ir al hospital y celebrar la misa en ese contexto. Y me dijo lo siguiente que luego publicamos en los medios masivos de Argentina. La sociedad se olvida de los enfermos y de los pobres. Por eso yo he preferido ir a lugares donde las personas padecen algún sufrimiento. El último año estuve en la cárcel con los presos y este año aquí con los enfermos. Y entonces levanta la vista, me mira muy fijamente a mí, el único sacerdote que estaba entre los periodistas, y dice, como sacerdotes queremos poner en las manos del Señor como una ofrenda santa nuestra propia fragilidad. La fragilidad de nuestro pueblo, de la humanidad entera, sus desalientos, heridas y lutos, para que ofrecida por Él se convierta en Eucaristía, el alimento que fortalece nuestra esperanza. Otra de las vivencias compartidas son anécdotas muy risueñas que hoy vistas a la distancia cobran una gran trascendencia. En el año 2000 o verano de 2003, hay una jornada de actualización para sacerdotes en una casa de ejercicios, el Cenáculo, donde año a año se reúne la Conferencia Episcopal Argentina, una casa muy grande, con muchas habitaciones, y ahí estuvimos, sacerdotes de muchas diócesis, en esa jornada, en esa semana de actualización sacerdotal, y el cardenal primado estuvo con nosotros. Él dio algunas de las alocuciones y compartió toda esa semana con nosotros. El curso empezaba un domingo con la cena, yo era párroco en el conurbano bonaerense, tenía la última misa, o sea que llegué a las 11 de la noche cuando ya todos estaban acostados, llego, me dan mi habitación y yo no sabía quién estaba en la habitación de al lado y en la otra, ya estaban todos acostados. Llego después de un largo fin de semana de parroquia con mucha actividad, y necesitaba dormir para poder estar bien al día siguiente. Me acuesto y a las 4 de la mañana, de la habitación de al lado, un despertador. Ti, 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 a las 4 de la mañana. Y así todos los días. Cuando nos levantábamos a las 7, íbamos a rezar a la Capilla Laudes, ¿quién estaba desde las 4:30 de la mañana solito ahí rezando? El cardenal Bergoglio. Y esto lo ha hecho siempre y lo sigue haciendo ahora en Santa Marta, 4:30 de la mañana, él ya se levanta y se va a la capilla a rezar, y cuando aquellos que lo acompañan a diario en la misa de Santa Marta a las 7 de la mañana van llegando, lo encuentran a él en uno de los últimos bancos haciendo su oración. Luego por la noche, después de la cena, los sacerdotes teníamos una noche una película, otra noche una charla, una tertulia, un debate. Él habitualmente cenaba, nos saludaba a todos y se iba. La primera noche me toca a mí ir a buscar la peli, el DVD a mi habitación para proyectarlo, y ahí descubro qué estaba haciendo el cardenal que no estaba con nosotros.
En el largo pasillo de la segunda planta estaba con su rosario en la mano rezando, porque así si él empieza el día con prácticamente ese bloque de 3 horas de oración, su último acto antes de acostarse es rezar caminando todos los días el Santo Rosario. Anécdotas que en su momento uno las veía de otra manera, porque yo quería dormir toda la noche entera y a las 4 de la mañana sonaba el despertador del cardenal, y hoy es el Papa Francisco, y ciertamente que estos recuerdos, por lo menos a mí me llenan de emoción y realmente de gratificación. En el año 2002 hicimos un gran congreso de comunicadores católicos. A mí me tocó escribir un folleto que entregamos a cada uno cuando se iban inscribiendo, para que conociesen cuál iba a ser la temática, la espiritualidad del congreso. Trabajamos en la parábola del hijo pródigo y le pusimos como lema: comunicador, ¿quién es tu prójimo? Y así a todos los periodistas católicos y no del país enviamos la invitación con este folleto, y en una reunión que planificamos a ver quiénes iban a ser los ponentes, pensamos por supuesto en el cardenal, fuimos un día a invitarle, aceptó gustosamente. ¿Y de qué quieren que hable? Y entonces le pedimos la ponencia principal sobre el lema del Congreso, y el padre, que era el organizador, dice: mira, aquí el padre José Antonio de Avellaneda ha escrito un folleto donde está explicado el espíritu y lo que queremos hacer de este encuentro. Si usted lo quiere, se lo dejamos para que tenga de referencia en lo que usted va a preparar. Bueno, él predicó, hizo la primer ponencia de una manera magnífica, y hoy a mí me llena de orgullo entre leer entre ese texto del cardenal aquellas palabras que yo preparé para ese folleto. Con el paso de los años hicimos un libro, y hoy a mí me llena de orgullo decir: hay un libro en el cual somos coautores, ¿no? Entre otros periodistas muy importantes de mi país, estamos aquí el padre Jorge Bergoglio y por aquí estoy yo, ¿no? Entonces yo hoy cuento que fui coautor de un libro con el Papa, que es tan verdad como mentira, porque en ningún momento nos sentamos a escribir el libro juntos, pero el libro está, y entre sus autores está el padre Jorge, y estoy yo también. Bueno, vamos a contar brevemente, hay muchas anécdotas y muchas historias, la vida del Papa en clave de pobreza. Vamos a ir descubriendo cómo en toda su historia, esto que él ahora nos insiste tanto, ha sido una vivencia muy profunda. Hay varias biografías sobre la vida del Papa, algunas muy interesantes, otras que son prácticamente fotocopias de otras que se han ido publicando, porque hoy el Papa Francisco es un negocio editorial, entonces hay ya en español cerca de 70 libros, que prácticamente la gran mayoría lo que ha hecho es descargar de la página web del Arzobispado de Buenos Aires todas sus homilías, y bueno, y ahí han armado la gran cantidad de los libros que podemos acceder en nuestras librerías. Esta biografía que yo cuento es muy particular porque muchas de las cosas que cuento se las he escuchado yo al Papa Francisco, y en este mes de agosto pasado viajé a Buenos Aires y entrevisté a 18 personas del núcleo más íntimo del Papa, entre ellos a su hermana, la única hermana viva, María Elena, y ella misma me ha aportado algunos de los documentos que les voy a mostrar rápidamente a partir de ahora. En 1929 llegan los Bergoglio del Piamonte italiano a la Argentina, y llegan, como un día llegó mi padre desde su Andalucía, Argentina, buscando un futuro mejor. Hay una novela de Edmundo D'Amicis, el autor de Corazón, de varios libros que fueron muy importantes en su momento. Esta novela se llama En el Océano, y relata la vida de aquellos italianos que emigraban, por ejemplo, a Argentina, ¿no? Y en el océano, en uno de los momentos más fuertes de la narración, un hombre se encuentra con un amigo de toda la vida en el puerto y le pregunta que qué hacía. Dice: emigro, me voy de mi país. ¿Y por qué te vas? Emigro para comer. Era el grito desesperado de muchos que desde Italia, España, se fueron a América, pensando en descubrirla
Y cuando llegaron allá como mi padre, se dieron cuenta que América estaba descubierta hacía mucho tiempo, ¿no? Y bueno, y trabajaron y se esforzaron, y si muchos elementos de grandeza puede tener o puede haber tenido mi país, lo ha recibido de estos hombres que desde España e Italia dejaron la vida por hacer un país y un futuro mejor. Bien, aquí están los primeros Bergoglio que llegan a Argentina. Rosa Margarita, Juan Ángel, abuelos paternos del Papa. Aquí vemos a Mario José, que llega a Argentina con 24 años, el Papa del Papa Francisco. Esta persona, Rosa Margarita, la abuela paterna, fue la que delineó el alma espiritual, la espiritualidad del Papa Francisco. Es la persona de mayor incidencia espiritual en su vida, la que le marcó a fuego la piedad y la devoción. Dice el padre Jorge, la que me enseñó a rezar fue mi abuela me marcó mucho en la fe y me contaba historias de santos. Poco tiempo después, año 1935, Mario José se casa con una joven argentina, hija de piamonteses, y tienen 5 hijos. El mayor, Jorge Mario, Alberto, Oscar y Marta ya han fallecidos, y María Elena, la única hermana viva del Papa, que tiene 11 años menos que él. Aquí vemos el acta de bautismo del Papa Francisco. Él nace el 17 de diciembre de 1936 y 8 días después, en la parroquia de San Carlos, que es en ese tiempo no era como ahora la Basílica de María Auxiliadora, ahí Jorge Mario es bautizado y es significativo cómo se fue llenando esta columna lateral donde bautismo, confirmación, subdiaconado, presbiterado, obispo auxiliar, coadjutor, arzobispo, y cuando llega a cardenal, el padre párroco dice, bueno, ya aquí termina la carrera de este hombre, así que con letra mucho más grande anota su cardenalato, o sea, no le tenía más fe. Así que yo no sé ahora dónde habrán escrito, seguramente por aquí, que ahora es el Papa Francisco. Bueno, aquí lo vemos, no se escandalicen, al Papa de pantalones cortos. Aquí está Jorge, con 9 años, con su hermano Oscar, no hace falta decir que el que está de pie es el Papa, y en el momento de su primera comunión, junto con su hermano Oscar. Todas estas fotos, muchas de ellas me las regaló su hermana, bueno, fue casi un robo, pero me las regaló su hermana cuando estuve en su casa. Bueno, sí, no me las regaló, se las devolví después, las escaneé y se las devolví. 14 años, una foto que sí ha trascendido mucho por internet, el Papa que confiesa que en su adolescencia era muy enamoradizo. Hay una historia muy simpática de una señora que salió en la 1 de Televisión Española 2 días después de la elección del Papa Francisco, Amalia Damonte, claro, fueron medios de todos los países a rastrear información, y esta pobre abuela, cuando le tocan el timbre de la casa y sale, ya estaba el camarógrafo de la 1, la periodista, dice, ¿realmente usted fue la novia del Papa? Y la pobre abuela cuenta su historia, si ustedes se meten en Televisión a la Carta, está el vídeo, dice que cuando ella tenían ambos 12 años, Jorge le escribe una carta y le dice, si no me caso con vos, me hago cura. Y en esa carta le dibujaba al final una casita con una chimenea y una nena y un nene en la puerta. Bueno, cuando Amalia llega a su casa y la mamá le descubre la carta, dice, mira, si tu padre ve esto, te mata a ti, me mata a mí. Entonces le rompe la carta en la cara a la niña y le prohíbe volver a dirigirle la palabra a su compañerito de escuela, cosa que la niña hizo, por supuesto, sin ningún tipo de cuestionamientos. 1948 habrá sido esto, 49, 2013, ante la periodista de la 1 de Televisión Española, dice, bueno, después de tantos años, ¿qué le diría hoy a Jorge?
Y la señora es, ya creo que bisabuela, una mujer que ha tenido una vida bellísima. Entonces la abuela saca su pañuelo y mirando a la cámara dice, te quiero mucho, Jorge. Bueno, historias, ¿no?, que hacen al costado más quizás folclórico de la historia de un papa. En 1953 hay un momento que marca un antes y un después en la vida del Papa, con 17 años. Esta es la parroquia de San José, en el barrio de Flores, a muy poquitas manzanas de su casa paterna. Este es el confesionario de la parroquia. El padre que se ve aquí es el actual párroco. Y el joven Jorge, un sábado, iba con un grupo de amigos y su novia, otra, no esta, Amalia. Sábado a la tarde-noche se iban a una fiesta, se iban a bailar, y él dice, paso por la iglesia porque quiero confesarme. Va a buscar a su confesor, un padre salesiano, no estaba, y ve pasar, ya cuando se volvía sin confesarse, un padre que va hacia el confesionario, se confiesa, y él hoy cuenta que en el medio de esa confesión, él sintió que Dios le llamaba a ser sacerdote. Y lo explica de esta manera. ¿Qué sentí? Nada. Que tenía que ser cura. Punto. Me llamó. En ese momento tenía 17 años. Esperé 3 años más, terminé el secundario, trabajé y después entré al seminario. Aquí hay un elemento muy importante porque cuando le cuenta al padre que quiere ser sacerdote, el padre le exige una carrera, estudiar una carrera. Él hizo es ingeniero químico, y le obliga a trabajar. El padre le dice, ten primero la experiencia de lo que significa ganar el pan con el sudor de la frente. Y luego, si quieres, entra al seminario. Así pasan 3 años, termina sus estudios, empieza ingeniería química y trabaja en un laboratorio de exámenes químicos donde él se gana la vida y con ese dinero hace sus estudios. 17 años cuando tiene esa moción del espíritu para ser sacerdote, pero sigue con sus amigos, sigue saliendo a bailar los sábados por la noche, o sea, era el segundo binario de los ejercicios espirituales, ¿no? Quería, pero no quería, no se decidía. Hasta que Dios dijo, basta. Porque Dios llama, tiene paciencia, pero a veces aquello que nos enseñaba el padre Cue en Mi Cristo Roto, ¿no?, aparece la mano izquierda de Dios, y en 1956, en el invierno, aparece por primera vez en la vida de Jorge el misterio de la cruz. Un proceso gripal mal curado se convierte en neumonía, lo tienen que ingresar, lo tienen que intervenir y le terminan extirpando un tercio, el tercio superior del pulmón derecho. Largos días en terapia intensiva, penicilina, estamos hablando del año 56 del siglo pasado, y luego de varios días de inconsciencia, recupera la conciencia y a la primera persona que ve, a una religiosa que lo estaba cuidando, y lo que le dice la religiosa lo decidió a todo. Le dice a esta monjita, con tu dolor estás imitando a Jesús. Sale de todo ese proceso, se acabaron los bailes, se acabaron las salidas, y al año siguiente ingresa en el Seminario Diocesano de Buenos Aires, regenteado por los padres jesuitas, cautivado por el ejemplo de estos padres. Al año siguiente pide el ingreso a la Compañía de Jesús, y de ahí en más tiene 14 años del proceso formativo propio de la compañía. 4 años después lo encontramos en Chile, donde le toca hacer sus estudios humanísticos, y aquí van a tener una prueba de cómo esto que fue el tema, o es el tema de estas jornadas, la caridad, la solidaridad, la justicia social, se mete en su historia vivamente. Esta es una carta que conserva María Elena y que me la permitió escanear, donde desde Chile le escribe
Ella tenía 11 años y me decía, padre, usted póngase en mi lugar. Yo leía sus cartas y no entendía nada. Era una niña de 11 años. Bueno, ¿qué le dice el futuro padre Jorge, estudiante de Humanidades en Chile, a su hermana? Tienes que cuidar más tu formación espiritual. Yo quisiera que fueras una santita. ¿Por qué no haces la prueba? ¿Hacen falta tantos santos? Te voy a contar algo. Yo doy clases de religión en una escuela a tercero y cuarto grado. Los chicos y chicas son muy pobres, algunos hasta vienen descalzos al colegio. Muchas veces no tienen nada que comer y en invierno sienten el frío en toda su crudeza. Tú no sabes lo que es eso, pues nunca te faltó comida y cuando sientes fríos te acercas a la estufa. Te digo esto para que pienses, cuando estás contenta hay muchos niños que están llorando. Cuando te sientas a la mesa, muchos no tienen más que un pedazo de pan para comer. Y cuando llueve y hace frío, muchos están viviendo en cuevas de lata y a veces no tienen con qué cubrirse. Los otros días me decía una viejita, padrecito, si yo pudiera conseguir una frazada, qué bien me vendría, porque de noche siento mucho frío. Y luego dice, y lo peor de todo, y aquí está lo que yo les decía al principio, la opción del Papa Francisco por los pobres es opción preferencial, pero no excluyente. Y no es fruto de una ideología que sabemos que es absolutamente errónea, sino que es fruto de una vivencia profunda del Evangelio de Jesucristo. Dice, y lo peor de todo es que no conocen a Jesús. No lo conocen porque no hay quien se lo enseñe. ¿Comprendes ahora por qué te digo que hacen falta muchos santos? El 13 de diciembre de 1969 es ordenado sacerdote. Aquí vemos la primera foto que se sacó como sacerdote, la foto que estaba en la credencial, se nota aquí, que fue arrancada de un lugar, en la credencial como sacerdote recién ordenado. El día que se ordena, la abuela, esta abuela paterna, Rosa Margarita, elige ese día para entregarle a cada nieto su testamento espiritual, que escribe lo mismo para cada uno y actualmente el Papa Francisco en su breviario lleva esa hojita con el testamento espiritual de su abuela Rosa Margarita. Yo solamente he copiado un texto que me parece importante para este contexto. Le decía a la abuela que estos mis nietos, a los cuales entregué lo mejor de mi corazón, tengan una vida larga y feliz. Pero si algún día el dolor, la enfermedad o la pérdida de una persona amada los llena de desconsuelo, recuerden que un suspiro al tabernáculo, donde está el mártir más grande y augusto, y una mirada a María al pie de la cruz, pueden hacer caer una gota de bálsamo sobre las heridas más profundas y dolorosas. Su piedad eucarística, su devoción mariana, la gran herencia de esta abuela que él venera profundamente. Luego de la primera misa, le dieron permiso para ir a su casa después de un largo tiempo, y aquí lo vemos con sus padres en la reunión familiar, aquí él con 33 años. Aquí está toda la familia, su hermana, Rosa Margarita, prácticamente una niña en esos años, los hermanos que fallecieron, y de esta otra hermana, mujer ya fallecida, tiene un sobrino que quizá o no, siguiendo sus pasos, es sacerdote jesuita. Esta foto es del año 1978, predicando unos ejercicios espirituales de San Ignacio. Yo tengo el texto, las fotocopias de las hojas de esas predicaciones, y en una de esas predicaciones, cuando les predicó sobre la Eucaristía, sobre la misa, era un retiro para sacerdotes jesuitas, nuevamente aparece otro testimonio sobre esta abuela Rosa Margarita. Una vez cuando estaba en el seminario, mi abuela me dijo, no te olvides nunca que estás por convertirte en sacerdote.
Y la cosa más importante para un sacerdote es celebrar la misa. Y me contó de una madre que le dijo a su hijo, que era un sacerdote verdaderamente santo: celebra la misa, cada misa, como si fuera la primera y la última. Él tuvo una única experiencia pastoral de párroco antes de ser provincial de la compañía, desde el año 80 al año 86. El vicario parroquial que estuvo fue un novicio de cuando fue maestro de novicios, que es el actual sacerdote que está a cargo de la dirección de Radio Vaticano en español. Se habrán leído Sacerdote Jesuita, Guillermo Ortiz. Bueno, ese padre fue novicio del padre Jorge y fue el vicario parroquial de estos 6 años de párroco. En una entrevista radial que se le hizo meses antes de ser elegido papa, le preguntó el periodista cuál era el recuerdo más vivo que le quedaba de su sacerdocio, de todos estos años de sacerdocio. Los momentos más lindos como cura son los que pasé con la gente. Eso me queda siempre en el corazón, el haber caminado junto a un pueblo que busca a Jesús. Aquí está el alma sacerdotal de Jorge. De ese periodo, en una parroquia del conurbano bonaerense, queda como testimonio la creación de 3 comedores infantiles, la fundación de Cáritas. O sea, hizo todo un trabajo de labor social realmente admirable. Aquí lo vemos, esta foto que hoy es portada de un libro que se ha editado hace poco aquí en España. Esta foto lo pinta en cuerpo y alma. Aquí siendo superior provincial de los jesuitas de Argentina y Uruguay en aquella época, en la casa provincial los domingos el personal tenía día libre, no iba a la casa, entonces no había quien cocinara. Los domingos cocinaba él. O sea, el superior provincial cocinaba para sus hermanos curas todos los domingos. Vamos simplemente a titular, porque el tiempo pasa. En el año 97, con 61 años, Juan Pablo II lo llama al episcopado. Esto es su diócesis, Buenos Aires, una ciudad de casi 16 millones de habitantes. La arquidiócesis es el corazón, con 3 millones. Una ciudad de grandes contrastes, como todo mi país, como cualquier argentino, grandes contrastes. Aquí vemos el corazón de esta ciudad con rascacielos inmensos y separados por la vía del tren, una de las villas miserias más grandes que tiene Buenos Aires, la Villa 21. Y aquí lo vemos al cardenal Bergoglio comiendo en una olla popular que en algún momento de crisis se levantaba, hacían para que la gente que no tenía recursos comiese. Aquí lo vemos junto a estas familias preparando un guiso, no sé qué cosa, para los pobres. Cuando le preguntaban por qué no aceptaba el coche oficial, por qué no se había ido a vivir al Palacio Arzobispal, que está a las afueras de Buenos Aires, y vivía en un pequeño departamento de 3 ambientes en la Curia, por qué viajaba en metro, por qué se preparaba la cena solo y no quería tener cocinera ni nadie que le limpiara su departamento. La respuesta era muy simple: mi pueblo es pobre y yo soy uno de ellos. Mi pueblo es pobre y yo soy uno de ellos. En el 2001, el mismo Papa Juan Pablo II, a los 65 años de él, lo crea cardenal. Siendo ya cardenal, una de las últimas campañas electorales para elegir presidente de la nación, en una intervención suya que causó mucha inquietud en el gobierno, dijo: a la gente la empobrecen para que luego voten por quienes los hundieron en la pobreza. A la gente la empobrecen para que luego voten por quienes los hundieron en la pobreza. Año 2005, cónclave en el cual sale elegido el querido e inolvidable y hombre de Dios Benedicto XVI. Se cuenta
se cuenta, y nadie lo desmiente, que en la segunda elección prácticamente iban parejos en votos, y que él pidió la palabra y ante todos los cardenales dijo que no lo votasen porque no iba a aceptar. Y se dice, y nadie lo desmiente, que en la tercera votación todos esos votos que estaban orientados a Cardenal Bergoglio se reorientaron a nuestro querido y venerado Papa Emérito. Aquí al día siguiente está Bergoglio en el juramento de fidelidad al flamante Papa. Se encuentran varias veces, una de las más importantes, en Aparecida, Brasil, en ese documento que ahora en Europa estamos comenzando a conocer, a leer, porque es de continua referencia, y que prácticamente el gran escritor y el gran corrector de ese documento es el cardenal Bergoglio. Aquí lo vemos juntos en Aparecida, Brasil. Ya a esta altura su fama comenzaba a trascender los límites de mi país, ya era convocado para actos internacionales. En el 2008 lo vemos dando la catequesis principal del Congreso Eucarístico Internacional en Quebec, y así su figura va creciendo, y en Roma lo van nombrando como miembro de distintos dicasterios, y llegamos al 13 de marzo, bueno, aquí alguien me manipuló la foto. Padre, no nos lo creemos, yo pongo esta foto por dos cosas. Primero, porque no hay nada más sano que reírse de uno mismo. Eso es un signo de sanidad mental. La fumata celeste y blanca. ¿Y por qué lo pongo? En primer lugar, para reírnos un poco, porque esta conferencia, bueno, gracias a Dios, ya he perdido el número de veces que la estoy dando, con matices distintos. Yo en España he aprendido muy buenos chistes sobre argentinos. Nunca cuento chistes de españoles porque mi padre lo era y yo me siento español, así que yo no cuento chistes de españoles, pero hay uno de argentinos que es muy bueno y que dice: ¿quieres matar a un argentino? Tíralo desde su ego. Ahí lo matas. Bueno, yo lo pongo para reír de mí mismo, pero también como respuesta a lo que al principio se decía: los cardenales han elegido un cardenal argentino. No, no han elegido un argentino. Eligieron a Jorge Bergoglio, de manera muy concreta y muy determinada. Con el paso del tiempo se conoció lo que el Papa Francisco dijo cuando fue elegido. Esto se encuentra en un video que editó la televisión del Vaticano sobre el Papa Francisco. La pregunta canónica: ¿aceptas tu elección canónica de sumo pontífice? La respuesta necesaria, esencialmente, es la palabra acepto. Pero luego cada papa, de su cosecha interior, va diciendo algo, ¿no? Bueno, lo que él respondió, yo me atrevo a decir que es la mejor biografía interior de su alma sacerdotal. Si pudiésemos buscar una frase para titular lo que ha sido, es el sacerdocio del padre Bergoglio, es esto. Respondió de esta manera: soy un gran pecador, confiando en la misericordia y en la paciencia de Dios, en el sufrimiento acepto. Soy un gran pecador, confiando en la misericordia y en la paciencia de Dios, en el sufrimiento acepto. Bueno, al día siguiente en Argentina, todas las tapas de periódicos con el Papa argentino, pero no solamente en Argentina, en el mundo entero, la misma resonancia ante la primera aparición pública del Papa Francisco. Bueno, la elección de su nombre. Aquí hay un dato muy interesante que él contó cuando tuvo el encuentro con los periodistas en la sala Pablo VI, cuando le preguntaban: ¿pero usted es Francisco por San Francisco, porque se siente franciscano? Y entonces él cuenta: durante las elecciones tenía a mi lado al arzobispo emérito de San Pablo, el cardenal Claudio Hummes, un gran amigo. Cuando la cosa se ponía peligrosa porque iban subiendo los votos hacia mí, dice, cuando los votos subieron a los 2/3, hubo el acostumbrado aplauso porque había sido elegido, y este cardenal me abraza, me besa y al oído me dice:
no te olvides de los pobres. Y cuenta el Papa, esta palabra ha entrado aquí, le decía a los periodistas, ha entrado aquí, los pobres, los pobres. De inmediato pensé, en relación con los pobres, en Francisco de Asís, pensé en las guerras, y mientras el escrutinio seguía hasta terminar con los votos, dijo Francisco, el hombre de la paz, así el nombre ha entrado en mi corazón, Francisco de Asís. No te olvides de los pobres. Bueno, esto ustedes lo conocen, la explicación del escudo, de su lema, miserando atque eligiendo, lo miró con misericordia y lo eligió. Este es el anillo que el molde se lo habían regalado al Papa Pablo VI, un artista italiano, Enrico Manfrini, se lo regala, el Papa Pablo VI acepta la invitación, le gustó mucho el molde, pero luego él enferma y nunca se llegó a acuñar ese anillo, y estaba dentro del Museo Vaticano en referencia a Pablo VI. Guido Marini recuerda el acontecimiento y le proponen al Papa Francisco, porque ¿quién le decía en hacerle un anillo de oro? Si ya conocían cómo venía su historia y su pensamiento. Entonces, conocedores de la devoción que Bergoglio tiene hacia el Papa Pablo VI, le proponen, mire, tenemos este molde, nunca se acuñó, y se lo ofrecemos para que, si usted quiere, sea su anillo. Acepta, con la condición de que sea en una aleación de material muy pobre, muy económico, y le acepta que le hagan un baño de oro muy somero. Pero habitualmente en el día a día sigue usando su anillo que usaba siempre de obispo, y este lo usa para las celebraciones importantes, para los actos de mayor referencia. Hay una anécdota, y ya vamos terminando, que es significativa. En el precónclave, los 115 cardenales electores tenían cada uno 15 minutos para exponer cómo veían la Iglesia y cómo debía ser el próximo Papa. Cuentan que muy pocos hablaron en positivo y en sintonía de esperanza. Este cardenal es Jaime Ortega Alamino, arzobispo de La Habana, Cuba. El día que le toca la exposición a Jorge Bergoglio, este cardenal quedó muy conmovido por lo que dijo. A la noche en la cena se le acerca a él y le dice, Jorge, me gustaría tener el texto de lo que dijiste esta mañana porque me ha ayudado mucho. Y Jorge le dice, mira, yo no tengo nada escrito, simplemente lo que he venido rezando todas estas mañanas, escuchando a los demás cardenales, es lo que sentí que tenía que decir. Al día siguiente, en el desayuno, Jorge le entrega en un papel al cardenal Jaime, dice, mira, me quedé pensando en lo que me dijiste, te hice un esquema de lo que dije. Bien, este cardenal cuenta que la intervención de Jorge Bergoglio en ese precónclave hizo que a partir de ese momento muchos, como él, reorientasen su voto hacia el cardenal Bergoglio. Cuando hace su juramento de fidelidad al nuevo Papa, le pide permiso para hacer público ese texto. Y cuando llega a La Habana, en la primera misa solemne por el nuevo Papa, cuenta esta historia que les estoy contando. Y aquí vemos el texto que de ambas caras el cardenal Bergoglio le escribió como síntesis de su intervención, que fue lo que reorientó en muchos cardenales la intención de voto hacia él. Tiene 4 puntos. El primero, evangelizar supone celo apostólico, supone la parresía de la Iglesia de salir de sí misma, la Iglesia llamada a salir de sí para evangelizar, y evangelizar todas las instancias de la vida del hombre, el misterio del pecado, del dolor, la injusticia, la ignorancia, el pensamiento y todo tipo de miseria. Segunda clave, cuando la Iglesia no sale de sí misma para evangelizar, se deviene en autorreferencial y entonces se enferma, como la mujer encorvada del Evangelio que se va encorvando sobre sí misma. Y el desafío es salir de sí para evangelizar. Tercera clave, presenta
dos imágenes de iglesia. La iglesia evangelizadora que sale de sí misma y la iglesia mundana que vive en sí, de sí y para sí. Él muchas veces nos decía a los sacerdotes de Buenos Aires, hay dos tipos de curas, los que viven para la iglesia y los que viven de la iglesia. Y habitualmente lo explicaba con este tipo de razonamientos. La última pregunta que tenía que responder cada cardenal, ¿cuál es la figura de papa que usted ve conveniente para el próximo sumo pontífice? Y responde el cardenal Bergoglio, pensando en el próximo papa, un hombre que desde la contemplación de Jesucristo y desde la adoración a Jesucristo ayude a la Iglesia a salir de sí misma hacia las periferias existenciales, que la ayude a ser la madre fecunda que vive de la dulce y confortadora alegría de evangelizar. El magisterio de Pablo VI lo van a encontrar citado y no citado en muchos momentos de los escritos del Papa Francisco. Bueno, yo tenía varias distinciones más acerca de la pobreza, de la evangelización, de las periferias, pero creo que hemos sido muy bien ilustrados por las conferencias anteriores. Pobres, pobreza, opción preferencial, las terminologías, explotados, sobrantes, desechables. Yo les prometo el escrito académico de esto, para luego, si tienen a bien publicarlo, vamos a poder ahondar desde otra mirada sobre todo esto. La cultura del descarte también se ha hablado, especialmente por la Evangelii Gaudium, y me quiero detener en esto para ir terminando, lo que yo llamo las fotos de la coherencia. Cuando surge el Papa Francisco, yo leía en medios aquí de España, de Europa, que decían, pero bueno, este hombre, ¿qué está haciendo? Está creando un personaje de marketing para que la gente lo quiera, se hace el bueno, el que ama a los pobres, el que besa a los niños, el que toca a los enfermos. Y claro, el que no lo conoce de antes también puede pensar eso. Bueno, yo voy a mostrar una serie de fotos de los casi 21 años de episcopado en Buenos Aires del Padre Jorge, donde vamos a ver, hasta en blanco y negro, las mismas cosas que él ahora hace como sumo pontífice. El mes de enero en Argentina es el agosto de esta parte del mundo, ¿no? Donde no pasa nada, donde los curas nos vamos de vacaciones. Bueno, él este año no se fue de vacaciones, pero es que nunca se iba de vacaciones. ¿Y qué hacía en el mes de enero? Se iba a pasar días enteros a las parroquias. Se iba a suplir al cura que estaba de vacaciones, o se iba a pasar días enteros a esta villa. Vemos el contexto, esto no es un barrio de gente pudiente de Buenos Aires, esto es la Villa 21, aquella que veíamos en una foto anterior, y uno va por esas casas y es difícil encontrar una casa donde no haya una foto de la familia con el Padre Jorge. Se quedaba a comer con ellos, a tomar mate, celebraba la misa en la parroquia, o sea, sus veranos él los dedicaba a compartir el día con los pobres más pobres. Aquí lo vemos en la Plaza de Constitución, con un fenómeno que empezó en Argentina en el 2000-2001, la gente, los excluidos, los descartados, que comenzaron a juntar los desechos, la basura por la noche, a juntar cartones para luego venderlos y reciclarlos y comer, y empieza el fenómeno de los cartoneros, ¿no?, en Argentina. Bien, por supuesto, ¿a quién le importaban estos descartados? Jorge les hacía una misa al año, arriba de esta plaza que es inmensa, porque en el subsuelo hay un gran derivador de metro, de trenes, de autobuses, y él les celebraba una vez al año la misa y les bendecía sus bolsones con cartones y les hablaba, por supuesto, con mucha caridad, y luego fue congregando a los principales de estos grupos para ayudarles, junto con la gente de doctrina social de la Iglesia, de pastoral social, para que pudiesen organizarse y tener alguna perspectiva de futuro mejor. Aquí lo vemos en San Cayetano. En toda Latinoamérica, San Cayetano es el santo del pan y del trabajo, y el 7 de agosto miles y miles de personas van al santuario de San Cayetano en Buenos Aires, y él
después de celebrar la misa, visita cerca de 3 kilómetros de fila de personas que están esperando ingresar al templo para tocar el santo. Y él va uno por uno hasta el último, saludando y bendiciendo a todos los peregrinos. Esto que ven de fondo es la Casa de Gobierno de la República Argentina. Esta es una procesión de Corpus Christi. Al año siguiente de un acontecimiento muy triste, se incendia una discoteca, un boliche muy grande, mueren 192 jóvenes calcinados, y a partir de ese momento la justicia, como siempre, mirando hacia otro lado, no había culpables, no había ningún tipo de resarcimiento para la familia. Entonces, ¿él qué hace? Y hay que tener coraje en el contexto político de mi país. Invita a mamás, papás, abuelos, tíos de los chicos fallecidos, a los que se han ido recuperando, y los invita a acompañarle en la procesión de Corpus Christi, reclamando justicia para aquel acontecimiento terrible, una de las páginas más tristes de la historia reciente de mi país. O sea, el hombre que carga sobre sí el dolor de su pueblo. Aquí lo vemos. Esto es el Estadio Luna Park, es un estadio donde a techo cerrado, donde se hacen eventos culturales, deportivos, conciertos, y una vez al año la Confederación de Iglesias Evangélicas se reunían ahí para orar, todo un día de oración, de alabanza, y un día uno de los organizadores le dice: mire, ahí entre la gente está el cardenal, dice, rezando, escuchando la palabra. Dice, ¿cómo va a estar el cardenal aquí? Bueno, se acercan a él, lo invitan, y a partir de ese año, todos los años, era uno de los oradores en ese encuentro evangélico. Yo he escuchado, además están en internet los vídeos, y no es que estaba ahí con ellos y decía, bueno, todas las iglesias son iguales, todo da lo mismo. O sea, hablando de Jesucristo, desde la Escritura, pero desde el respeto, pero católicamente hablando de Jesucristo, realmente un ejemplo admirable de lo que es el verdadero ecumenismo en la Iglesia. Plaza 11, aquí existe la prostitución infantil más descarada de mi país. Cualquiera que va a esta plaza, hay gente en distintos lugares, puede acceder a lo que quiera en cualquier tipo de prostitución. Y las cabezas de estas mafias, por supuesto, controlando el negocio a cada momento. Él instituyó una misa anual exigiendo justicia en el trato de blancas, en la eliminación de la prostitución infantil. Entonces acá hay un altar improvisado y estas cajas con las denuncias cajoneadas en la justicia de esclavitud, de trata de blancas. Hay que tener coraje para delante de los jefes de estas mafias cada año sentarse ahí y predicar el Evangelio. Defensor de la vida a ultranza, era el primero en acompañar y en bendecir cualquier actividad provida en mi país. Cuando al final se instituye la ley de matrimonio igualitario, nos manda una carta a todos los consagrados invitándonos a librar con él la guerra de Dios, con estas palabras literalmente, la guerra de Dios en contra del proyecto de matrimonio gay. No se trata, decía en la carta, de una simple cuestión política, sino de la pretensión de destruir el plan de Dios. Bueno, este era nuestro cardenal, este es nuestro Papa. Hoy el mundo, y habrá que hacer un análisis muy serio, le reconoce como quizá el único líder que levanta su voz a nivel mundial en pos de la justicia. Vamos terminando. Aquí estoy con María Elena, en agosto pasado, la hermana del Papa. Tiene 11 años menos que él, pero parece su mamá, porque está, pobrecita, muy enferma, con un proceso de diabetes, de un deterioro muy grande. Ahora estuvo hace pocos días, cerca de 3 semanas ingresada. Le hice un reportaje que luego estoy emitiendo los reportajes todos los viernes por Radio María a nivel nacional, de 11:30 a 12. Y en esa entrevista
ella me dice algo que yo creo que es el mejor cierre para todo lo que venimos conversando hoy, ¿no? Me decía María Elena, gracias a Dios sigue siendo él, Francisco sigue siendo Jorge. Y esto es a lo que lo conocimos desde hace muchos años, nos llena de orgullo. No ha cambiado nada. El papado no se le ha subido a la cabeza. Lo que nosotros hemos visto de él y recibido de él vestido de negro, porque siempre vestía de cura, hoy se lo vemos hacer vestido de blanco. Alguien muy indiscreto, no soy yo, ha subido esta foto a internet. Este es su aposento privado. Aquí lo vemos tomando mate, la bebida oficial del Vaticano ahora, tomando mate, y en una mesita que hay entre dos sillones, donde él recibe a gente más cercana, de la amistad, la imagen de la Virgen de Luján, patrona de mi patria, y bueno, ahí con mucha nostalgia, mirando y rezándole a la Virgen. Rápidamente les muestro las fotos de uno de mis encuentros con él, el 19 de junio, le llevo el libro y bueno, fue muy cómico. Los seminaristas de Cádiz, que yo estoy en el seminario, cuando me ven afeitado dicen, se va a ver al Papa. ¿No? Le entrego el libro, lo mira y dice, lo has escrito vos, lo pone a ver, le acaricia la tapa, ¿no? Y la portada, lo abre, dice, pero has escrito mucho. El libro tiene 250 páginas. Has escrito mucho. Y entonces atrás de él estaba Monseñor George, el secretario privado del Papa Emérito, que venía con un portafolio y le iba recibiendo al Papa Francisco las cosas que le daban. Entonces le pasa el libro y me dice, pero así muy serio, ¿no? ¿Qué has escrito de mí? Había escrito tanto. Entonces yo lo único que se me ocurrió contestarle fue, todas cosas buenas, Santo Padre, todas cosas buenas. Entonces cierra el puño, me pega en el pecho 2 veces y cada vez que me pega me dice, más te vale, más te vale. Yo a la tarde me faltaban pies para ir corriendo a comprar las fotos porque yo quería tener la foto del Papa pegándome y mostrarla, miren, el Papa me pegó. Pero bueno, esas fotos no estuvieron a la venta. Por más que la buscamos ahí, yo le decía ahí en el centro fotográfico, aquí faltan fotos, y me miraban como diciendo, ¿qué le pasa a este hombre? Bueno, esas fotos no las pusieron a la venta, y aquí este padre, debe ser gallego, vasco, ya los que habían hablado con el Papa se iban yendo, pero él se quedó, y el Papa hablaba, lo miraba él, hablaba yo, me miraba a mí, y los de seguridad ya me miraban con cara de exterminarme, porque los dos seguíamos hablando como si estuviésemos solos en la plaza, y yo recuerdo, y como algo muy entrañable de este momento, esto, ¿no? Cuando él entrega el libro, yo tenía mi mano derecha sobre la baranda de contención, todos conocemos ese lugar, ¿no? Entonces yo tenía mi mano aquí, él me pone la suya, yo pongo la mía, él me pone la otra mano. Bueno, ya no había más manos, así que bueno, ahí nos quedamos cerca de 7 minutos conversando, así, ¿no? Mirándonos, riéndonos, recordando viejos momentos. En un momento me dice, vos estuviste, entonces me hace una pregunta muy puntual. Entonces el padre, que estaba aquí al lado, ya bueno, comenzó a mirar las estrellas, ¿no? Porque ya se apartó un poquito, porque hablábamos más como en secreto, y realmente fue un momento de honda emotividad y de mucha gratitud. Las malas lenguas dicen que después me recibió 1 hora a la noche en Santa Marta. Yo no doy crédito a lo que dicen las malas lenguas. En esa charla que tuvimos, y como somos sacerdotes comparto esto, en ningún momento me preguntó, ¿qué estás haciendo en España? Nada. Simplemente yo le dije, mire, hay una editorial española que me ha propuesto hacer una biografía suya. Y yo no he dicho que sí hasta bueno, conocer su parecer, porque hacer la biografía de alguien es meterse en la vida de ese alguien, ¿no? Entonces me mira y me dice, dale para adelante, dale para adelante. Y entonces yo me fui todo agosto a Argentina, entrevisté a esas 18 personas del núcleo más íntimo, me metí en la curia de los jesuitas, en el arzobispado de Buenos Aires, me dieron un despacho ahí en el mismo arzobispado, y pude recabar información que Dios mediante para esta Navidad estará ese libro
sobre la biografía del Papa. A los pocos días de volver de Roma, me llega una carta de él, y él, que no me había preguntado qué estaba haciendo en España, que no me habló del seminario de Cádiz, ni que era director espiritual del seminario de Cádiz, en la carta me dice lo siguiente, y somos sacerdotes, la gran mayoría, creo que nos puede servir a todos. Por supuesto que esta no es la letra del Papa, ¿no? Es una letra del GOR. Dice, en la formación de los futuros sacerdotes, fórmalos para que sigan siempre a Jesucristo como siervo obediente y pastor de pastores, origen y fuente de todo ministerio. Y bueno, este año cuando empezamos el curso, claro, los seminaristas están acostumbrados que el director espiritual, el formador, diga, mire, el Papa nos pide en la encíclica tanto, tenemos que vivir esto, pero que venga el director espiritual y les diga, el Papa me pide a mí que con ustedes trabaje esto. Bueno, y estamos trabajando con ellos con mucha ilusión en esto que el Papa me ha pedido. Bueno, gracias de corazón por vuestra atención y gracias, don Albert, por tu invitación. Muchas gracias, José Antonio, por tu testimonio de primera mano, porque hemos aprendido de todo esto, de todos esos detalles, pequeños y grandes gestos, que son grandes gestos de los cuales el Papa pues, nos muestra toda una lección. No hay posibilidad de preguntas por la hora que estamos, seguro que hay mucha curiosidad por saber más, en todo caso que se acerquen a ti y te pregunten a lo largo del tiempo que estaràs con nosotros. Concluïmos. Doncs donem per clausurades aquestes 49 jornades de qüestions pastorals de Castelldaura i tots estem convidats a celebrar les noces d'or, que si Déu vol, l'any vinent se celebraran, seran les 50 jornades de qüestions pastorals de Castelldaura. Donem gràcies a Déu.